El sol apenas comenzaba a calentar las bancas del Parque Central de Guadalajara, cuando Jimena ya estaba despierta. A los 8 años, había aprendido que madrugar significaba encontrar más latas vacías antes de que otros niños de la calle se las llevaran. Sus pequeñas manos, curtidas por el frío y el trabajo, rebuscaban entre la basura con la destreza de quien conoce cada rincón de supervivencia. La bolsa de plástico que cargaba hacía un ruido suave cada vez que depositaba una lata. Ese sonido era música para sus oídos. Cada lata valía unos centavos, y los centavos se convertían en tortillas o, con suerte, en un taco de frijoles. No era mucho, pero era suficiente para otro día más. Jimena evitaba las miradas de los adultos que pasaban corriendo hacia sus trabajos. Algunos la miraban con lástima, otros con fastidio, pero la mayoría simplemente fingía no verla. Había aprendido que era mejor así. Menos problemas, menos preguntas incómodas sobre dónde estaban sus padres o por qué no iba a la escuela. En su cuello colgaba un collar de cuentas azules, ya desgastado por el tiempo y el uso. Era lo único que le quedaba de su mamá, lo único que la conectaba con esos recuerdos borrosos de cuando tenía una casa, una cama y brazos que la abrazaban por las noches. Lucía se había ido un día y nunca regresó. Los vecinos dijeron que se la habían llevado, pero Jimena no entendía quién ni por qué. Solo sabía que desde entonces el mundo se había vuelto más frío y más grande. A varias cuadras de distancia, en una mansión con jardines perfectamente cuidados, Tomás Valverde se despertaba en una cama que costaba más que lo que Jimena vería en toda su vida. El niño de 6 años se estiró entre sábanas de algodón egipcio mientras su nana, la señora Carmen, abría las cortinas de su habitación. «Buenos días, jovencito». Su papá ya se fue a trabajar, pero dejó instrucciones de que desayunara bien antes de sus clases de natación. Tomás asintió sin mucho entusiasmo. Las clases de natación, las clases de piano, las clases de inglés, todo estaba programado, todo tenía un horario. A veces deseaba poder hacer algo sin que alguien le dijera cuándo y cómo hacerlo. Germán Valverde había salido temprano esa mañana, como todos los días. Su empresa de construcción no se dirigía sola, y él había trabajado demasiado duro para llegar hasta donde estaba, como para relajarse ahora. Desde el asiento trasero de su BMW, revisaba correos en su teléfono mientras su chofer navegaba el tráfico matutino de Guadalajara. No pensaba en hijos abandonados ni en collares azules. Su mundo se componía de contratos, reuniones de consejo y cifras en hojas de balance. Tomás era su orgullo, su heredero, pero también una responsabilidad que a menudo delegaba en nanas y maestros privados. Después del desayuno, Tomás logró convencer a la señora Carmen de llevarlo al parque. Le prometió que se portaría bien y que no se alejaría de su vista. Carmen, una mujer mayor con corazón blando, cedió ante los ojitos suplicantes del niño. El Parque Central era territorio neutral, donde dos mundos podían coexistir sin tocarse. Los niños ricos jugaban en las áreas bien cuidadas, mientras los niños de la calle se mantenían en las orillas, recolectando lo que otros desechaban. Tomás corrió hacia el lago artificial, mientras Carmen se distraía, saludando a otra nana que conocía. El niño se acercó demasiado al borde, fascinado por los peces que nadaban bajo la superficie. Una piedra suelta cedió bajo su peso, y en un instante, el pequeño se encontró bajo el agua, luchando contra el pánico y el peso de su ropa. Jimena vio todo desde donde estaba, a unos metros de distancia. No lo pensó 2 veces. Dejó caer su bolsa de latas y se lanzó al agua sin importarle que no sabía nadar muy bien. El instinto de salvar a otro niño fue más fuerte que su miedo. El agua estaba fría y turbia. Jimena pudo agarrar a Tomás del brazo y, usando toda su fuerza, lo jaló hasta la orilla. Ambos niños tosieron y escupieron agua mientras Carmen gritaba pidiendo ayuda. Cuando Tomás finalmente recuperó el aliento y pudo enfocar la vista, lo primero que vio fue a una niña empapada, con el cabello pegado a la cara y un collar azul brillando contra su piel morena. Sus ojos se abrieron como platos. Había visto ese collar antes, en una foto que su papá guardaba en su escritorio y que creía que nadie más había notado. «Papá», murmuró Tomás, todavía débil pero con la voz llena de asombro.
Ella es la niña del collar de mamá. Carmen no entendió el comentario, pero algo en el tono del niño la hizo prestar atención. Jimena, sin saber que acababa de cambiar el curso de 3 vidas, se levantó y recogió su bolsa mojada. No esperó agradecimientos ni recompensas. Así era su mundo. Uno hacía lo que tenía que hacer y seguía adelante. Pero mientras se alejaba, el collar azul siguió brillando bajo el sol de la mañana, como una señal que había estado esperando años para ser vista. Las palabras de Tomás no dejaron de resonar en la mente de Germán durante toda la semana. Ella es la niña del collar de mamá. ¿Cómo era posible que su hijo de 6 años hubiera hecho esa conexión? ¿Y qué significaba realmente? Carmen había tratado de explicarle lo sucedido en el parque, pero sus palabras se perdían entre la preocupación por el accidente y la confusión por el extraño comentario de Tomás. Lo único claro era que una niña de la calle había salvado a su hijo y que llevaba puesto algo que había despertado un recuerdo en el pequeño. Esa noche, después de acostar a Tomás, Germán se dirigió a su estudio. Con manos temblorosas, abrió el cajón inferior de su escritorio, ese que siempre mantenía cerrado con llave. Ahí, entre documentos importantes y algunas joyas de familia, estaba la fotografía que no había mirado en años. Lucía Ríos sonreía en la imagen, joven y hermosa, con sus ojos grandes y expresivos. Pero lo que hizo que se le cortara la respiración fue el collar, un delicado hilo de cuentas azules que descansaba sobre su cuello moreno. El mismo collar que, según Carmen, llevaba la niña que había salvado a Tomás. Lucía. Habían pasado 9 años desde la última vez que pensó en ella de verdad, desde que permitió que su corazón recordara lo que habían compartido. Ella había trabajado en el departamento de contabilidad de su empresa, una mujer inteligente y trabajadora que había llegado de El Salvador buscando una oportunidad mejor. Su romance había sido breve pero intenso. 3 meses de encuentros secretos, de conversaciones que se extendían hasta el amanecer, de planes que nunca llegaron a concretarse. Germán era joven entonces, ambicioso, y su padre le había dejado claro que su futuro estaba trazado: casarse con alguien de su clase social, consolidar alianzas comerciales, mantener el prestigio familiar. Cuando su padre comenzó a presionarlo para que terminara con Lucía, Germán no tuvo el valor de enfrentarlo. En lugar de defender su amor, permitió que otros tomaran las decisiones por él. Un día, Lucía simplemente desapareció. Le dijeron que había renunciado, que se había ido de la ciudad. Él nunca preguntó más detalles, nunca la buscó. Era más fácil creer que ella había decidido partir por su cuenta. Pero ahora, mirando esa fotografía, comenzaron a surgir dudas que había enterrado durante años. ¿Y si Lucía no se había ido voluntariamente? ¿Y si alguien la había obligado a marcharse? Al día siguiente, Germán canceló todas sus reuniones y se dirigió al Parque Central. Sabía que era una posibilidad remota, pero tenía que intentarlo. Necesitaba ver a esa niña de nuevo. Necesitaba confirmar sus sospechas. La encontró cerca del mismo lugar donde había ocurrido el accidente, buscando latas entre los arbustos. Cuando la vio de cerca, su corazón se detuvo. Los rasgos de Lucía estaban ahí: la forma de los ojos, la curva de la nariz, la manera en que fruncía el ceño cuando se concentraba. Pero sobre todo estaba el collar, ese collar que él mismo le había regalado a Lucía durante una de sus primeras citas. «Oye, niña», la llamó suavemente, tratando de no asustarla. Jimena levantó la vista, desconfiada. Había aprendido a mantenerse alejada de los adultos, especialmente de los hombres bien vestidos como este. «¿Cómo te llamas?», preguntó Germán acercándose lentamente. «No hablo con extraños», respondió ella, lista para correr si era necesario. «Mi hijo es el niño al que salvaste la semana pasada. Tomás, solo quiero agradecerte». Jimena lo estudió por un momento. El hombre no parecía peligroso, pero tampoco confiaba fácilmente. «No necesito nada», dijo finalmente. «Solo hice lo que tenía que hacer». «¿Ese collar, de dónde lo sacaste?». La pregunta hizo que Jimena se tensara. Instintivamente, llevó una mano al collar protegiéndolo. «Era de mi mamá, es lo único que tengo de ella». «¿Cómo se llamaba tu mamá?». «Lucía. Lucía Ríos. Pero no sé dónde está. Un día se fue y nunca regresó.
Germán sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. No podía ser una coincidencia. No podía ser casualidad que la niña que había salvado a Tomás fuera hija de Lucía, que llevara el collar que él le había regalado, que tuviera su edad. «¿Cuántos años tienes?», Ama preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. 8. Cumplo 9 en diciembre. Las fechas coincidían. Todo coincidía. Germán hizo un cálculo rápido. Si Jimena tenía 8 años y cumpliría 9 en diciembre, eso significaba que había nacido en diciembre de 2016. Él y Lucía habían estado juntos hasta marzo de 2016. Con el corazón latiendo como un martillo, Germán se las arregló para recoger discretamente un cabello que Jimena había perdido mientras hablaban. Ella no se dio cuenta, demasiado ocupada, defendiendo su territorio y sus pertenencias. Esa misma tarde, Germán visitó un laboratorio privado. Entregó el cabello de Jimena, junto con una muestra de su propio ADN, y pagó extra para que el proceso fuera expedito y confidencial. Los siguientes 3 días fueron los más largos de su vida. No podía concentrarse en el trabajo, no podía dormir, no podía pensar en otra cosa que no fuera la posibilidad de que esa niña de la calle fuera su hija. Cuando finalmente llegó la llamada del laboratorio, Germán tuvo que sentarse para no caerse. «Señor Valverde, los resultados están listos. Hay un 99,9% de probabilidad de que usted sea el padre biológico de la menor». El teléfono se resbaló de sus manos temblorosas. Ximena era su hija, la niña que vivía en las calles, que sobrevivía rebuscando latas, que había salvado a Tomás sin saber que era su hermano, era su propia sangre. Y él la había abandonado sin siquiera saber que existía. La confirmación del ADN cambió todo y nada a la vez. Germán pasó la noche en vela, caminando por su casa como un fantasma, mirando las fotos de Tomás en las paredes y pensando en otra niña que debería haber estado ahí también. 8 años. 8 años de su vida había pasado sin saber que tenía otra hija. Se imaginó todos los momentos que se había perdido, sus primeros pasos, sus primeras palabras, las noches de fiebre, los cumpleaños. Mientras él le daba a Tomás todo lo que el dinero podía comprar, Ximena había crecido sin nada, sin nadie, sobreviviendo en las calles como pudiera. Al amanecer tomó una decisión. Tenía que acercarse a ella, pero sabía que no sería fácil. Los niños de la calle aprendían rápido a desconfiar de los adultos, especialmente de aquellos que llegaban con promesas que sonaban demasiado buenas para ser verdad. Encontró a Ximena en su lugar habitual, cerca del lago donde había salvado a Tomás. Llevaba la misma ropa sucia de siempre, y el collar azul brillaba débilmente bajo la luz del sol matutino. «Hola, Ximena», dijo Germán, manteniendo la distancia para no asustarla. Ella levantó la vista, sorprendida de que supiera su nombre. «¿Cómo sabes cómo me llamo? Me lo dijiste la semana pasada, ¿recuerdas? Soy el papá de Tomás, el niño que salvaste». Ximena se relajó un poco, pero siguió alerta. «¿Qué quieres?». Germán había ensayado este momento toda la noche, pero ahora que estaba frente a ella, todas las palabras se le olvidaron. ¿Cómo le decía a una niña de 8 años que era su padre? ¿Cómo le explicaba que no había sabido de su existencia? Quería agradecerte otra vez y preguntarte si necesitas algo. Comida, ropa, un lugar donde quedarte. Los ojos de Ximena se entrecerraron con desconfianza. ¿Por qué? Nadie da nada gratis. ¿Qué quieres a cambio? La pregunta le dolió más de lo que esperaba. Esa niña había aprendido a ver el mundo como un lugar donde todo tenía un precio, donde la bondad siempre escondía una trampa. «No quiero nada a cambio, solo quiero ayudarte». «No necesito tu ayuda», respondió Ximena, levantándose y sacudiendo la tierra de su ropa. «Me las arreglo sola». «Pero eres solo una niña, no deberías estar viviendo en la calle». «¿Y tú qué sabes?», le gritó Ximena, con una furia que sorprendió a Germán. «¿Sabes lo que es tener hambre? ¿Sabes lo que es no tener a dónde ir cuando llueve? ¿Sabes lo que es que todos te miren como si fueras basura?» Germán se quedó callado. Tenía razón. Él no sabía nada de eso. «Yo sé cuidarme sola», continuó Ximena. «No necesito que nadie me dé lástima. Solo necesito encontrar a mi mamá». «¿Sigues creyendo que va a regresar?» «Ella no me abandonó»,
dijo Jimena con una convicción que le rompió el corazón. Algo pasó. Alguien se la llevó, pero va a regresar por mí. Germán quiso decirle la verdad en ese momento, pero se dio cuenta de que no estaba preparado. Primero tenía que encontrar a Lucía, tenía que entender qué había pasado realmente. Durante los siguientes días, Germán contrató a un investigador privado para que buscara a Lucía. También comenzó a visitar el parque regularmente, siempre manteniendo distancia, pero asegurándose de que Jimena estuviera bien. Fue Tomás quien cambió la dinámica. Un día, mientras Carmen estaba distraída, el niño se escapó y corrió directamente hacia donde estaba Jimena. «¡Eres tú!», gritó emocionado. «La niña que me salvó». Jimena se sorprendió al ver al niño correr hacia ella con tanto entusiasmo. «Hola», dijo tímidamente. «Soy Tomás. ¿Cómo te llamas?» «Jimena. ¿Quieres jugar conmigo? Mi nana siempre me dice que no puedo jugar con otros niños, pero tú me salvaste, así que eres mi amiga». Había algo en la simplicidad de Tomás que desarmó a Jimena. El niño no la miraba con lástima ni con desprecio. Para él ella era simplemente otra niña, alguien con quien podía jugar. «No sé si deba», dijo Jimena, mirando hacia donde Carmen se acercaba corriendo, seguida por Germán. «Por favor», suplicó Tomás, «podemos jugar a que somos hermanos». La palabra hermanos hizo que Germán se detuviera en seco. Tomás no tenía idea de lo cerca que estaba de la verdad. «Tomás, ven acá», llamó Carmen agitada. «No debes molestar a la niña». «No me molesta», dijo Jimena, sorprendiéndose a sí misma. «Está bien, podemos jugar un rato». Durante la siguiente hora, Germán observó desde lejos cómo sus dos hijos jugaban juntos. Tomás le enseñó a Jimena algunos juegos que había aprendido en sus clases, mientras ella le mostró cómo encontrar insectos interesantes debajo de las piedras. Era extraño ver cómo se complementaban. Tomás, con toda su educación formal, se maravillaba con las cosas simples que Jimena conocía. Y ella, a su vez, se divertía con la inocencia y el entusiasmo del niño. Cuando llegó el momento de irse, Tomás no quería separarse de Jimena. «¿Vas a estar aquí mañana?», le preguntó. «Siempre estoy aquí», respondió ella. «Entonces vendré a verte. Somos amigos ahora, ¿verdad?». Jimena asintió con una pequeña sonrisa, la primera que Germán le había visto. Mientras Carmen llevaba a Tomás de vuelta a casa, el niño se volteó hacia su padre. «Papá, me gusta Jimena. Es muy valiente. Y creo que está sola, como yo a veces me siento solo». «¿Te sientes solo?», preguntó Germán, sorprendido. «A veces. Tú siempre estás trabajando, y Carmen es muy buena, pero no es mi mamá. Pero Jimena me entiende. Creo que ella también se siente sola». Esa noche, Tomás le dijo algo que se quedaría grabado en la memoria de Germán para siempre. «Papá, ¿sabes qué? Creo que Jimena es como mi hermana. No sé por qué, pero siento que la conozco desde siempre». Germán abrazó a su hijo, preguntándose cómo era posible que un niño de 6 años pudiera percibir vínculos que los adultos habían roto con sus decisiones y su cobardía. Al día siguiente, el investigador le dio la primera pista real sobre el paradero de Lucía, y Germán supo que había llegado el momento de enfrentar el pasado y luchar por el futuro de su familia, aunque no sabía si merecía una segunda oportunidad. El investigador privado llegó a la oficina de Germán con una carpeta llena de documentos que cambiarían todo lo que creía saber sobre la desaparición de Lucía. Las manos le temblaron mientras abría los archivos, preparándose para una verdad que había evitado durante 9 años. «Señor Valverde», dijo el investigador, un hombre mayor de rostro serio, «lo que encontré no es lo que esperábamos. Lucía Ríos no se fue voluntariamente de México». Los documentos mostraban una historia que Germán nunca había imaginado. En marzo de 2016, poco después de que él cediera a las presiones de su padre para terminar la relación, Lucía había sido acusada falsamente de robo en la empresa. Los registros mostraban que Ricardo Mendoza, el entonces director de Recursos Humanos y hombre de confianza de su padre, había plantado evidencia en su escritorio. «Mire esto», continuó el investigador, señalando unos papeles. Mendoza reportó que faltaban 50,000 pesos de una cuenta y que había encontrado parte del dinero en el cajón de la señorita Ríos. Pero aquí están los registros bancarios reales. El dinero nunca se movió de la cuenta principal. Germán sintió náuseas.
Su padre y Mendoza habían conspirado para deshacerse de Lucía, y él había sido demasiado cobarde para defenderla o siquiera investigar lo que había pasado. ¿Qué pasó después?, preguntó, aunque temía la respuesta. La deportaron inmediatamente, sin juicio, sin oportunidad de defenderse. Mendoza tenía contactos en migración. La subieron a un autobús esa misma noche y la enviaron de vuelta a El Salvador. Pero, ¿por qué no me buscó? ¿Por qué no me dijo que estaba embarazada? El investigador le mostró más documentos, cartas que Lucía había enviado, llamadas que había intentado hacer, todas bloqueadas por Mendoza. Trató de contactarlo durante meses, señor Valverde, pero Mendoza interceptó todo. Le hizo creer que usted había ordenado su deportación, que no quería saber nada de ella ni del bebé. Germán se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, tratando de procesar la magnitud de la traición. No solo había perdido a Lucía y a su hija por su cobardía, sino que había sido cómplice involuntario de una conspiración que había destruido vidas. Mientras tanto, en el parque, la amistad entre Tomás y Jimena continuaba creciendo. Cada día, después de sus clases, Tomás convencía a Carmen de llevarlo al parque, donde pasaba horas jugando con Jimena. Ella le enseñaba cosas que nunca aprendería en sus clases privadas, como hacer barcos de papel, cómo silbar con las manos, cómo reconocer qué frutas se podían comer de los árboles del parque. «Jimena», dijo Tomás un día, mientras construían un castillo de arena cerca del lago, «¿por qué no vives en una casa como yo?» «Porque no tengo dinero», respondió ella simplemente. «Y porque mi mamá no está aquí para cuidarme. Y si yo le digo a mi papá que te ayude, él tiene mucho dinero». Jimena negó con la cabeza. «Ya me lo ofreció. Pero no necesito su ayuda. Voy a encontrar a mi mamá yo sola». «¿Cómo sabes que va a regresar?» «Porque me lo prometió», dijo Jimena con una convicción que sorprendió a Tomás. «Me dijo que siempre estaríamos juntas. Ella no miente». Tomás la observó durante un momento, con esa sabiduría extraña que a veces tienen los niños. «¿Sabes qué? Creo que eres mi hermana». Jimena se rió. «No seas tonto, no somos hermanos». «Pero siento como si lo fuéramos», insistió Tomás. «Cuando estoy contigo, es como cuando mi papá me cuenta historias de cuando era pequeño y tenía una familia grande. Me siento completo». Esa tarde, cuando Carmen vino a recoger a Tomás, el niño se resistió más que nunca a irse. «No quiero dejar sola a Jimena», le dijo a su padre cuando llegaron a casa. «Ella no tiene a nadie». «Tomás, no puedes arreglar la vida de todos», le respondió Germán, aunque las palabras le salieron amargas. «Pero tú sí puedes», dijo Tomás con una simplicidad que lo desarmó. «Tú tienes dinero, tienes una casa grande. ¿Por qué no la ayudas?» «No es tan simple, hijo». «Sí lo es», insistió Tomás. «Ella me salvó. Ahora nosotros la salvamos a ella. Así funciona ser una familia». Esa noche, Germán no pudo dormir. Las palabras de Tomás resonaban en su cabeza junto con la información que había descubierto sobre Lucía. Al amanecer, tomó una decisión que cambiaría todo. Llegó a la oficina temprano y pidió una reunión urgente con la junta directiva. Cuando todos estuvieron reunidos, incluido Ricardo Mendoza, Germán puso la carpeta del investigador sobre la mesa. «Tengo algo que decirles», comenzó, mirando directamente a Mendoza. «Hace 9 años se cometió un crimen en esta empresa. Una empleada inocente fue acusada falsamente y deportada ilegalmente». Mendoza palideció, pero trató de mantener la compostura. «Germán, no sé de qué hablas». «Hablo de Lucía Ríos», dijo Germán, abriendo la carpeta. «Y tengo todas las pruebas de lo que hiciste». Durante la siguiente hora, Germán expuso toda la verdad. Los documentos falsificados, los contactos corruptos en migración, las cartas interceptadas. La junta directiva escuchó en silencio mientras el escándalo se revelaba. Al final, Mendoza fue despedido inmediatamente y Germán anunció que la empresa pagaría por localizar a Lucía y compensarla por todos los daños causados. Pero sabía que el dinero no podría reparar 9 años de dolor, 9 años de separación, 9 años de que su hija creciera sin padre. Esa tarde, cuando fue al parque a ver a sus hijos jugando juntos, Tomás corrió hacia él con una sonrisa radiante. «Papá, Jimena me enseñó a hacer figuras con las nubes. Mira, esa parece un elefante».
Germán miró hacia arriba y vio las nubes que su hijo señalaba. Pero lo que realmente vio fue una oportunidad de redención, una chance de ser el padre que nunca había sido y el hombre que debería haber sido desde el principio. Tomás, le dijo, arrodillándose para estar a su altura, ¿qué dirías si te dijera que Jimena realmente es tu hermana? Los ojos de Tomás se iluminaron como si hubiera descubierto el mayor tesoro del mundo. ¿En serio? ¿De verdad es mi hermana? Sí, hijo. ¿De verdad es tu hermana? Tomás gritó de alegría y corrió hacia Jimena. «Jimena, Jimena, sabía que eras mi hermana, se lo dije a papá y tenía razón». Jimena lo miró confundida, pero antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, vio a Germán acercarse con lágrimas en los ojos y una expresión que nunca había visto antes. Era el momento de la verdad, y esta vez Germán no iba a huir. La búsqueda de Lucía llevó 3 semanas de trabajo intenso. El investigador rastreó cada pista posible, desde los registros de deportación hasta los contactos en El Salvador. Finalmente, la encontró en una pequeña villa en las montañas, donde trabajaba como maestra en una escuela rural que apenas tenía recursos para funcionar. Cuando el investigador le mostró a Germán las fotografías de Lucía, sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Seguía siendo hermosa, pero su rostro mostraba las marcas de años difíciles. Sus ojos, que antes brillaban con esperanza, ahora reflejaban una tristeza profunda y una desconfianza que no había estado ahí antes. ¿Le dijiste quién la estaba buscando?, preguntó Germán. No, señor. Pensé que era mejor que usted hablara con ella directamente. Germán tomó el primer vuelo a San Salvador. Durante las 4 horas de viaje, ensayó miles de veces lo que le diría, pero sabía que ninguna palabra sería suficiente para reparar el daño causado. La villa donde vivía Lucía estaba a 3 horas en automóvil desde la capital. El camino serpenteaba por montañas verdes y pueblos pequeños donde el tiempo parecía haberse detenido. Cuando finalmente llegó, preguntó por ella en la escuela local. «La maestra Lucía está dando clases», le dijo una mujer mayor. «Puede esperarla ahí, debajo del árbol de mango. Saldrá en 1 hora». Germán se sentó en un banco improvisado y esperó. A lo lejos podía escuchar la voz de Lucía, enseñando matemáticas a sus alumnos. Su voz sonaba igual que antes, suave pero firme, llena de paciencia y cariño. Cuando finalmente salió de la escuela, Lucía se detuvo en seco al verlo. Durante varios segundos, ninguno de los dos se movió. Ella llevaba un vestido sencillo y su cabello recogido en una cola, pero para Germán, seguía siendo la mujer más hermosa que había visto en su vida. «Hola, Lucía», dijo finalmente poniéndose de pie. «¿Qué haces aquí, Germán?». Su voz sonaba controlada, pero él podía percibir la tormenta de emociones debajo de la superficie. «Vine a buscarte. Vine a pedirte perdón». Lucía se rió, pero no había humor en su risa. «¿Perdón? ¿Después de 9 años vienes a pedirme perdón? Sé que no tengo derecho». «Tienes razón, no lo tienes», lo interrumpió. «¿Sabes lo que viví por tu culpa? ¿Sabes lo que fue que me deportaran como una criminal? ¿Sabes lo que fue dar a luz sola, sin dinero, sin nadie que me ayudara?» Las palabras de Lucía le dolieron más que cualquier golpe físico. No sabía que estabas embarazada. No sabía lo que había pasado realmente. ¿No sabías? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas de rabia. «Te escribí cartas. Te llamé. Traté de contactarte de todas las formas posibles. Mendoza las interceptó todas. Me hizo creer que te habías ido voluntariamente. ¿Y no se te ocurrió buscarme? ¿No se te ocurrió preguntarte por qué la mujer que decía amarte había desaparecido sin decir adiós?» Germán bajó la cabeza. No tenía defensa para eso. «Tenías razón desde el principio», continuó Lucía. «Yo no era suficiente para ti. No era de tu clase. Fue más fácil creer que me había ido que luchar por lo que teníamos. Estás equivocada. Tú eras todo para mí. Fui un cobarde. Fui débil. Y he vivido con ese error cada día de mi vida. Cada día». Lucía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Porque según lo que sé, te casaste al año siguiente. Tuviste un hijo. Construiste tu empresa. No parece que hayas sufrido mucho. Mi matrimonio duró 2 años. Nunca amé a mi esposa como te amé a ti. Y mi hijo...»
Germán se detuvo, sabiendo que lo que iba a decir cambiaría todo. Mi hijo conoce a nuestra hija. Lucía se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. ¿Qué dijiste? Se llama Jimena. Tiene 8 años. Vive en las calles de Guadalajara y lleva puesto el collar que te regalé. Eso es imposible, susurró Lucía. Mi hija está muerta. Murió cuando tenía 6 meses. Se enfermó y no tenía dinero para llevarla al médico. Fue el turno de Germán de sentir que el mundo se tambaleaba. No, Lucía, está viva, está en Guadalajara. Salvó a mi hijo de ahogarse en un lago. Con manos temblorosas, Germán sacó su teléfono y le mostró las fotos que había tomado de Jimena en el parque. Lucía se llevó las manos a la boca, conteniendo un grito. «¡Dios mío! ¡Es ella! ¡Es mi niña! ¿Cómo es posible que creyeras que había muerto?» Los médicos del hospital público me dijeron que había muerto por neumonía. Me dieron un certificado de defunción. Yo la vi en el hospital. Estaba tan pequeña, tan frágil. Germán entendió de inmediato lo que había pasado. El sistema corrupto que había permitido la deportación ilegal de Lucía también había permitido que le robaran a su hija. Probablemente alguien había falsificado los documentos y vendido a la niña. Alguien se la llevó y te hizo creer que había muerto. La vendieron o la abandonaron. De alguna manera terminó en las calles de Guadalajara. Lucía se desplomó en el banco sollozando. Mi bebé, mi pequeña, ha estado viva todo este tiempo y yo creí que estaba muerta. Germán se sentó junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa pero deseando poder abrazarla. Está viva, Lucía, y te necesita. Necesita a su madre. Ella sabe de mí. Habla de ti todo el tiempo. Dice que sabe que no la abandonaste, que algo pasó. Dice que va a encontrarte. Lucía lloró durante varios minutos mientras Germán le contaba todo sobre Jimena. Cómo vivía, cómo había conocido a Tomás, cómo los dos niños habían conectado sin saber que eran hermanos. «Tengo que verla», dijo finalmente Lucía. «Tengo que ir a buscarla. Ven conmigo. Regresemos juntos». Lucía lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. «¿Por qué, Germán? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me buscaste después de tantos años?» «Porque me di cuenta de que he desperdiciado 9 años siendo un cobarde. Porque mi hijo me enseñó lo que significa realmente ser una familia. Y porque nunca dejé de amarte». «No digas eso», susurró Lucía. «No después de todo lo que pasó. Es la verdad. Y si me das una oportunidad, si nos das una oportunidad, voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo». Lucía se quedó callada durante un largo momento, mirando las fotografías de Jimena en el teléfono. «No es por ti que voy a regresar», dijo finalmente. «Es por ella. Mi hija me necesita, y yo he estado muerta en vida estos 9 años sin ella. Lo entiendo, y es suficiente. Por ahora, es suficiente». Al día siguiente, Lucía hizo su maleta con las pocas pertenencias que tenía y se despidió de sus alumnos. El viaje de regreso a México fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre el reencuentro que les esperaba. Cuando el avión comenzó a descender hacia Guadalajara, Lucía agarró la mano de Germán sin darse cuenta. ¿Y si ella no me reconoce? ¿Y si me odia por haberla abandonado? «No te abandonaste», dijo Germán apretando suavemente su mano. «Y cuando te vea, lo sabrá». Las madres y las hijas se reconocen siempre. El reencuentro no fue como Lucía había imaginado durante las largas horas de vuelo. Cuando llegaron al parque y vio a Jimena desde lejos, jugando con Tomás cerca del lago, se quedó paralizada. Su niña había crecido tanto que por un momento dudó si realmente era ella. «Es más alta de lo que esperaba», murmuró, con las manos temblando. «Han pasado 9 años, Lucía. Ya no es un bebé». Jimena estaba enseñándole a Tomás cómo hacer barquitos de papel cuando levantó la vista y vio a 2 adultos acercándose. Instintivamente se puso en guardia, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Lucía, se quedó inmóvil. Había algo en esa mujer que le resultaba familiar, algo en sus ojos, en la forma de su sonrisa, en la manera en que se llevó las manos al pecho al verla. «Jimena». La voz de Lucía se quebró al pronunciar el nombre. La niña se levantó lentamente, sin apartar la mirada de Lucía. Durante varios segundos,
Madre e hija se observaron, reconociéndose a través de los años perdidos. «¿Mamá?», susurró Jimena, tocando instintivamente el collar azul que llevaba al cuello. «Sí, mi amor, soy mamá». Jimena corrió hacia Lucía y se lanzó a sus brazos con una fuerza que casi las tiró a ambas. Lucía la abrazó como si fuera la primera vez, como si fuera la última, como si quisiera recuperar todos los abrazos perdidos en un solo momento. «Sabía que ibas a regresar», sollozó Jimena contra el hombro de su madre. «Sabía que no me habías abandonado». «Nunca, mi niña, nunca te abandoné. Traté de encontrarte todos los días». Tomás observaba la escena con curiosidad y algo de confusión. Se acercó a Germán y le tiró de la manga. «Papá, ¿esa es la mamá de Jimena?» «Sí, hijo. Y también es... Era mi amiga hace muchos años». «¿Entonces ahora Jimena va a tener una mamá otra vez?» «Sí, Tomás, Jimena va a tener una mamá». Durante las siguientes semanas, Germán ayudó a Lucía y Jimena a instalarse en una casa pequeña, pero cómoda en un barrio seguro. No quería que se sintieran como si les estuviera imponiendo su presencia, pero tampoco podía mantenerse completamente alejado. Después de todo, Jimena también era su hija. La adaptación no fue fácil. Jimena había vivido en la calle durante años, acostumbrada a la independencia y la desconfianza. Tener un techo, comida regular y horarios establecidos la ponía nerviosa. «No me gusta estar encerrada», le dijo a Lucía una noche, después de haberse escapado por tercera vez esa semana. «No estás encerrada, mi amor. Estás segura. Es diferente. En la calle sabía cuidarme sola. Aquí no sé qué hacer». Lucía entendía. Ella también había tenido que aprender a adaptarse a una nueva vida después de años de supervivencia. Se sentó junto a Jimena en la cama que ahora compartían. «¿Sabes qué? Podemos aprender juntas. Yo tampoco sé muy bien cómo hacer esto de ser una familia otra vez». «¿Tú también tienes miedo?» «Mucho miedo», admitió Lucía. «Tengo miedo de que un día despierte y esto sea solo un sueño. Tengo miedo de no saber ser la mamá que necesitas». Jimena se acurrucó contra Lucía. «Yo también tengo miedo. Pero me gusta tenerte aquí». Los fines de semana Tomás los visitaba. Al principio Lucía se sentía incómoda con la presencia de Germán, pero gradualmente comenzó a relajarse. Era imposible no darse cuenta de cuánto amaba a sus hijos y de cómo había cambiado. Una tarde, mientras Jimena y Tomás jugaban en el pequeño patio trasero, Germán ayudó a Lucía a preparar la cena. «Se llevan muy bien», comentó Lucía mirando a los niños por la ventana. «Tomás dice que siempre supo que Jimena era su hermana. Dice que lo sintió desde el momento en que la vio. Los niños son más sabios que nosotros», suspiró Lucía. «Ellos no complican las cosas». «Lucía, yo...» Germán se detuvo, buscando las palabras correctas. «Sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que no merezco tu perdón. Pero quiero que sepas que estoy aquí. Para lo que necesites, para lo que Jimena necesite». «Lo sé», respondió Lucía suavemente. «Y lo agradezco. Pero necesito tiempo, Germán. Necesito aprender a confiar otra vez. Tengo todo el tiempo del mundo». Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Lentamente, Jimena comenzó a adaptarse a su nueva vida. Empezó a ir a la escuela, aunque al principio era difícil para ella concentrarse en las clases, después de años sin educación formal. Lucía consiguió trabajo como maestra en una escuela primaria cerca de su casa. Tener un propósito, además de cuidar a Jimena, le dio la estabilidad emocional que necesitaba. Germán visitaba regularmente, siempre con respeto, nunca presionando. Ayudaba con las tareas de Jimena, llevaba a los niños al parque, se quedaba a cenar cuando lo invitaban. Una noche, después de que Jimena se durmiera, Lucía y Germán se quedaron sentados en la pequeña sala, tomando café. «¿Cómo te sientes?», preguntó Germán. «Con todo esto, quiero decir». «Confundida», admitió Lucía. «Feliz de tener a Jimena de vuelta, pero confundida sobre todo lo demás». «Todo lo demás». «Tú, nosotros, lo que sea que esto sea». Germán puso su taza sobre la mesa. «No tiene que ser nada que no quieras que sea. Yo solo quiero estar en la vida de Jimena. Y si eso significa ser solo su padre, está bien. ¿Y si significa algo más?». La pregunta colgó en el aire entre ellos.
Germán la miró con esperanza, pero también con cautela. Entonces tomaríamos las cosas paso a paso, sin prisa, sin presión. Lucía asintió lentamente. Paso a paso, repitió. Me gusta eso. Esa noche, por primera vez en 9 años, Lucía se sintió en paz. Tenía a su hija de vuelta, tenía un hogar, tenía trabajo, y tal vez, solo tal vez, tenía la posibilidad de un futuro que no se había atrevido a soñar. En la habitación de al lado, Jimena dormía profundamente, abrazando el collar azul que la había llevado de vuelta a su madre. En sus sueños ya no estaba sola en las calles frías. Estaba en casa, rodeada de amor, con una familia que finalmente estaba completa. Y por primera vez en mucho tiempo, todos los fantasmas del pasado parecían estar en paz. Los meses habían pasado con una tranquilidad que ninguno de los 4 había conocido antes. La rutina se había vuelto reconfortante. Jimena iba a la escuela por las mañanas. Lucía trabajaba en su aula con los niños de 2º grado y las tardes las pasaban juntas haciendo tareas, cocinando o simplemente conversando sobre los pequeños eventos del día. Germán visitaba cada vez con más frecuencia. Ya no se sentaba en el borde de la silla como un invitado incómodo, sino que se había ganado su lugar en la mesa de la cocina, ayudando con los platos o revisando las matemáticas de Jimena. Tomás prácticamente vivía ahí los fines de semana, y Carmen había comenzado a traer comida extra por si acaso. Una tarde lluviosa de octubre, mientras los niños jugaban en la sala y Germán leía el periódico en el sofá, Lucía se sentó junto a él con 2 tazas de café caliente. «¿Sabes? Ximena me preguntó algo ayer que no supe cómo responder», dijo Lucía, entregándole una taza. «¿Qué te preguntó?» «Me preguntó por qué nunca le había contado de su papá. Me preguntó si sabía quién era». Germán dejó el periódico a un lado. «¿Qué le dijiste?» «Le dije que era complicado. Que cuando fuera más grande lo entendería mejor. Tal vez ya es tiempo de que sepa la verdad». Lucía suspiró, mirando hacia la sala donde Jimena y Tomás construían una torre con bloques de madera. «Es que hay cosas que nunca te dije, Germán, cosas que guardé durante todos estos años». Algo en el tono de Lucía hizo que Germán se tensara. ¿Qué tipo de cosas? Lucía tomó un sorbo de café, buscando fuerzas en el líquido caliente. «Cuando supe que estaba embarazada, no sabía si decírtelo o no. Veía cómo tu padre te presionaba, cómo hablaba de tu futuro, de las expectativas que tenía para ti. Sabía que yo no encajaba en esos planes. Deberías habérmelo dicho de todas formas. Lo sé, pero tenía miedo. Tenía miedo de que me pidieras que no la tuviera. O peor, tenía miedo de que te sintieras obligado a quedarte conmigo por el bebé». Germán sintió una punzada de dolor al darse cuenta de que Lucía había cargado con esa incertidumbre sola. «Nunca te habría pedido eso. Y nunca me habría sentido obligado. Te amaba, Lucía. Eso es fácil decirlo ahora. Pero entonces eras un hombre joven con toda una vida planeada por delante. Y yo era solo una empleada de El Salvador que se había enamorado de su jefe. No eras solo nada». Lucía sonrió tristemente. «Cuando decidí contarte, ya era tarde. Tu padre había comenzado a moverse. Mendoza había empezado a buscar razones para despedirme. Sentía que el mundo se me cerraba. ¿Por qué no me dijiste nada de eso? Porque no quería que tuvieras que elegir entre tu familia y yo. Sabía que no era una elección justa». Germán dejó su taza sobre la mesa de centro y se volvió para mirarla directamente. Te habría elegido a ti y al bebé». «¿De verdad?» Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «¿Habrías sido capaz de enfrentar a tu padre? ¿Habrías sido capaz de renunciar a todo lo que tenías por nosotras?» La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Durante 9 años había vivido con la culpa de no haber luchado por ella, pero nunca se había preguntado honestamente si habría tenido el valor de hacerlo entonces. «No lo sé», admitió finalmente. «Y esa es la verdad que me ha estado matando todos estos años. No sé si habría sido lo suficientemente valiente». Lucía asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Por eso nunca te culpé realmente». «Bueno, sí te culpé, pero en el fondo sabía que los dos éramos jóvenes. Los dos teníamos miedo, y las circunstancias estaban en nuestra contra. Pero ahora soy diferente. Ahora sé lo que es realmente importante. Lo sé,
Te he estado observando estos meses. La forma en que tratas a Jimena, la paciencia que tienes con Tomás, la manera en que me miras. ¿Cómo te miro? Como si fuera algo precioso que pensaste que habías perdido para siempre. Germán se acercó un poco más a ella en el sofá. Es exactamente así como te veo. Germán, no. Déjame decirte algo. Durante 9 años traté de convencerme de que habías seguido adelante. Me casé con una mujer buena, tuve un hijo maravilloso, construí un imperio comercial, pero nunca fui completamente feliz. Siempre sentía que faltaba algo, que había un pedazo de mí que se había perdido. ¿Y ahora? Ahora sé que ese pedazo perdido eran ustedes. Tú y Jimena, mi familia real. Lucía se quedó callada por un momento, procesando sus palabras. ¿Sabes qué me da más miedo?, preguntó finalmente. ¿Qué? Que esto sea demasiado bueno para ser verdad. Que un día despierte y descubra que todo fue un sueño, que Jimena sigue en las calles y yo sigo en El Salvador sola. Germán tomó su mano suavemente. No es un sueño, esto es real. Nosotros somos reales. A veces miro a Jimena y no puedo creer que la haya recuperado. Miro esta casa, esta vida, y pienso en todo lo que perdimos. Entonces no miremos atrás, miremos hacia adelante. En ese momento, Jimena corrió hacia ellos, interrumpiendo la conversación. «Mami, papi Germán, Tomás y yo terminamos el castillo. ¿Quieren verlo?» Lucía y Germán se miraron. Era la primera vez que Jimena había llamado papi a Germán. «¿Papi Germán?», repitió Lucía con una sonrisa. Jimena se sonrojó un poco. «Es que Tomás dice que es mi papá también. ¿Está bien?» Germán sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. «Está más que bien, princesa. Está perfecto. Entonces vengan a ver nuestro castillo. Es el más grande que hemos hecho». Mientras siguieron a Jimena hacia la sala, Lucía apretó la mano de Germán. «Paso a paso», murmuró. «Paso a paso», confirmó él, y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que cada paso los llevaba exactamente a donde tenían que estar. El domingo llegó con un sol brillante, que se filtraba a través de las cortinas de la pequeña casa. Jimena despertó temprano, como siempre hacía, pero esta vez no fue para buscar latas en la basura. Se despertó porque sabía que era un día especial. Germán vendría a cenar, y ella había ayudado a su mamá a preparar todo desde el día anterior. «Mami, ¿crees que le guste el pastel que hicimos?», preguntó Jimena mientras ponía la mesa, colocando cuidadosamente cada tenedor y cada cuchillo en su lugar correcto, como Lucía le había enseñado. «Estoy segura de que le va a encantar, mi amor. Lo hiciste con mucho cariño». Lucía sonrió mientras terminaba de cocinar el pollo en mole, la receta que había aprendido de su abuela en El Salvador. Era la primera vez que cocinaba algo tan elaborado desde que había regresado a México. Durante meses, sus comidas habían sido simples: arroz, frijoles, tortillas. Pero hoy quería hacer algo especial. La verdad era que los últimos meses habían cambiado algo fundamental en ella. La desconfianza que había cargado durante años se había ido desvaneciendo lentamente. Ver a Germán llegar cada día después del trabajo, ayudar con las tareas de Jimena, quedarse a conversar después de que los niños se durmieran, todo eso le había mostrado que tal vez, solo tal vez, las personas sí podían cambiar. A las 6 en punto, sonó el timbre. Jimena corrió a abrir la puerta. «Papi Germán, Tomás», gritó lanzándose a los brazos de ambos. «Hola, princesa», dijo Germán, cargándola y dándole un beso en la frente. «¿Cómo está mi niña favorita?» «Soy tu única niña», se rió Jimena. «Tienes razón, eres mi única niña y por eso eres la más especial del mundo». Tomás entró corriendo detrás de ellos cargando una bolsa de papel. «Traje flores para la tía Lucía», anunció orgulloso. «Carmen me ayudó a escogerlas». Lucía salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Cuando vio a Tomás con el ramo de flores amarillas, se le iluminó el rostro. «Qué hermosas, Tomás. Muchas gracias, mi niño. Carmen dice que las flores amarillas son para la amistad. Y tú eres mi amiga, ¿verdad?» «Claro que sí, tesoro. Soy tu amiga». Pero mientras decía estas palabras, Lucía miró a Germán por encima de la cabeza de Tomás. Había algo en sus ojos que decía que tal vez amistad
Ya no era la palabra correcta para describir lo que había entre ellos. La cena transcurrió con una naturalidad que los sorprendió a todos. Germán elogió el mole hasta que Lucía se sonrojó. Los niños contaron historias de la escuela, y por primera vez en mucho tiempo, la casa se llenó de risas y conversación. «Mami, ¿puedo contarles sobre mi proyecto de la escuela?», preguntó Jimena mientras Lucía servía el postre. «Por supuesto, mi amor. Tenemos que hacer un árbol genealógico. Ya sé que tú eres mi mamá», dijo señalando a Lucía, «y que Germán es mi papá», añadió mirando a Germán con una sonrisa tímida. «Pero no sé qué poner sobre Tomás». Se hizo un silencio en la mesa. Los cuatro se miraron entre sí, como si estuvieran esperando que alguien más definiera lo que obviamente todos sentían, pero nadie había dicho en voz alta. Fue Tomás quien rompió el silencio, con esa sabiduría simple que solo tienen los niños. «Jimena es mi hermana, ¿verdad? Entonces la gente va a saber que somos una familia». Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras en un lago tranquilo, creando ondas que llegaron hasta el corazón de cada uno de los presentes. Lucía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante meses había vivido día a día, sin atreverse a pensar en el futuro, sin permitirse soñar que esto pudiera ser algo permanente. Pero ahí estaba Tomás, con 6 años de edad, nombrando lo que todos habían estado sintiendo pero nadie se había atrevido a decir. Germán se aclaró la garganta, emocionado. «Sí, Tomás, Jimena es tu hermana, y si ella quiere, tú puedes estar en su árbol genealógico». «Sí quiero», exclamó Jimena aplaudiendo. «Quiero que Tomás esté en mi familia». «Entonces ya está decidido», dijo Tomás con una sonrisa satisfecha. «Somos una familia». Lucía se secó las lágrimas con la servilleta, tratando de mantener la compostura. «¿Estás bien, mami?», preguntó Jimena preocupada. «Estoy perfecta, mi amor. Es que a veces la felicidad también hace llorar». «¿Eso significa que podemos ser una familia de verdad?», preguntó Tomás. «¿Como las familias de la televisión?». Germán y Lucía se miraron. En los ojos de ella, él vio la misma esperanza y el mismo miedo que sentía. En los de él, ella vio la promesa de que esta vez sí, iba a luchar por ellos. «Las familias de verdad no son como las de la televisión», dijo Lucía suavemente. «Son mejores, porque son reales, con problemas reales y amor real». «¿Y nosotros tenemos amor real?», preguntó Jimena. «Muchísimo amor real», respondió Germán extendiendo su mano para tomar la de Lucía sobre la mesa. Por primera vez en 9 años, Lucía no retiró su mano. Se quedó ahí, sintiendo la calidez de los dedos de Germán entrelazados con los suyos, mientras sus hijos sonreían como si hubieran descubierto el secreto más maravilloso del mundo. «Entonces estamos completos», dijo Tomás con satisfacción. «Papá, mamá Lucía, Jimena y yo. Una familia completa». «Una familia completa», repitió Lucía y por primera vez en mucho tiempo creyó que el futuro podía ser tan hermoso como ese momento. Afuera comenzó a llover suavemente, pero dentro de la pequeña casa, 4 corazones latían al unísono, creando la música más hermosa que cualquiera de ellos había escuchado jamás. El sonido de una familia que había encontrado su camino de vuelta a casa. 6 meses después, un atardecer dorado de abril pintaba el cielo de Guadalajara con tonos naranjas y rosados. En la terraza de la casa que ahora era verdaderamente suya, Germán estaba sentado en el suelo de azulejos tibios, con las piernas cruzadas como un niño, mientras Jimena le trenzaba el cabello con listones de colores que había encontrado en su caja de tesoros. «Papá, tienes que quedarte muy quieto, o se va a ver feo», le regañó Jimena con la seriedad de una experta estilista. «Perdón, jefa, no me voy a mover», respondió Germán tratando de contener la risa. A unos metros de distancia, Tomás estaba construyendo una torre con bloques de madera, la lengua asomándose por la comisura de la boca en concentración absoluta. Cada tanto miraba hacia la puerta de la cocina, esperando que Lucía apareciera con la jarra de agua fresca que había prometido. El sonido de la máquina de coser llegaba desde adentro, donde Lucía terminaba de ajustar un vestido para la graduación de kinder de Jimena. Había descubierto que le gustaba coser
y lentamente había comenzado a tomar encargos de los vecinos, no porque necesitara el dinero. Germán se había asegurado de que nunca les faltara nada, sino porque le daba satisfacción crear algo hermoso con sus propias manos. «Listo», anunció Jimena, dando un paso atrás para admirar su obra. «Ahora pareces una princesa, papá». Germán se tocó las trenzas decoradas con listones amarillos y azules. «¿Una princesa? Pensé que era un guerrero o algo así». «No, los guerreros no usan listones. Eres una princesa, papá». Tomás levantó la vista de su torre y se echó a reír. «Papá, princesa, papá, princesa». Muy bien. Soy la princesa más guapa de todo el reino», dijo Germán con dignidad fingida, lo que hizo que ambos niños estallaran en carcajadas. Lucía apareció en la puerta de la terraza con la jarra de agua y 4 vasos en una bandeja. Se detuvo un momento para observar la escena. Su esposo, porque ahora era su esposo, después de una boda pequeña y perfecta en el jardín de esa misma casa, con trenzas de colores, sus 2 hijos riéndose hasta que les doliera el estómago, el sol pintando todo de dorado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, aunque ya estaba sonriendo. «Papá es una princesa», explicó Jimena con la mayor seriedad del mundo. «Ya veo. ¿Y es una princesa muy hermosa?» «La más hermosa de todas», confirmó Tomás, aplaudiendo. Lucía puso la bandeja sobre la mesa pequeña de la terraza y se sentó en el suelo junto a ellos. Durante los últimos meses había aprendido que los mejores momentos no sucedían en los muebles caros o en los lugares elegantes, sino en el suelo, a la altura de los niños, donde la vida real se desenvolvía sin pretensiones. «¿Sabes qué día es hoy?», le preguntó Germán a Jimena mientras ella comenzaba a deshacer las trenzas. «¿Martes? Sí, pero también es el día que cumples exactamente 1 año de haber entrado a la escuela». Jimena sonrió orgullosa. La escuela había sido un desafío al principio. Años de vida en la calle la habían hecho desconfiada y defensiva, pero poco a poco, con la paciencia de sus maestros y el amor constante de su familia, había comenzado a florecer. Ahora leía cuentos completos y sabía sumar números de 2 cifras. «¿Y sabes qué más?», añadió Lucía. «Cumples exactamente 18 meses de estar en casa». «¿Tanto tiempo?». «Tanto tiempo», confirmó Germán. 18 meses de desayunos juntos, de tareas en la mesa de la cocina, de cuentos antes de dormir. «¿Y de ser una familia?», preguntó Tomás, que había abandonado su torre para acercarse al grupo. «Y de ser una familia», repitió Lucía, atrayéndolo hacia ella para darle un abrazo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo la terraza de tonos más profundos. En otras casas del barrio se escuchaban los sonidos de la cena, platos tintineando, televisores encendiéndose, familias reuniéndose después de un día de trabajo y escuela. «¿Saben qué?», dijo Germán mirando hacia el horizonte. «Antes pensaba que la felicidad era algo que tenías que buscar, algo que estaba en algún lugar lejano, esperándote. ¿Y ahora qué piensas?», preguntó Lucía, recostándose contra su hombro. «Ahora sé que la felicidad no es un lugar. Es esto. Es estar sentado en el suelo de tu propia terraza, con listones en el cabello, viendo el atardecer con las personas que amas». Jimena se acomodó en el regazo de Germán, y Tomás se acurrucó contra Lucía. Durante varios minutos, los 4 se quedaron en silencio, viendo cómo el sol se ocultaba detrás de los edificios de la ciudad. «¿Sabían que en las noches de la calle siempre tenía frío?», dijo Jimena de repente. «Incluso cuando no hacía frío, yo siempre tenía frío por dentro». «¿Y ahora?», preguntó Lucía suavemente. «Ahora siempre tengo calor. Calor por dentro». Germán besó la cabeza de su hija, respirando el aroma a champú de manzana de su cabello limpio. «Eso es porque ahora estás en casa, princesa. ¿Para siempre?». «Para siempre», prometieron Lucía y Germán al unísono. Mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Guadalajara, 4 corazones latían tranquilos en la terraza de una casa pequeña, pero llena de amor. No hablaban del futuro, porque no lo necesitaban. Estaban completos en ese presente perfecto, en ese momento que habían construido paso a paso, día a día, con paciencia y fe. Y en el cuello de Jimena, el collar azul brillaba suavemente bajo la luz de las estrellas, ya no como un recuerdo de pérdida,
sino como un símbolo de que algunas historias, las más importantes, siempre encuentran su camino de vuelta a casa. ¡Qué historia tan hermosa acabamos de vivir juntos! La historia de Jimena, Germán, Lucía y Tomás nos recuerda que las familias no siempre nacen completas, sino que a veces se construyen con amor, paciencia y segundas oportunidades. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con esas personas especiales que crees que también necesitan escuchar sobre el poder del perdón y la importancia de luchar por quienes amamos. Nos encantaría saber qué opinas sobre esta historia de reencuentros y familias que se reconstruyen. ¿Crees que Germán merecía una segunda oportunidad? ¿Te identificaste con alguno de los personajes? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Cada uno de ellos es valioso para nosotros. Y si disfrutaste de esta narrativa llena de emociones reales, considera suscribirte al canal para más historias que celebran la resiliencia humana y el amor que todo lo puede. Y cuéntanos, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos emociona saber que estas historias llegan a corazones en todo el mundo hispanohablante.